en oración para iniciar, por favor? Amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Eterno Dios, soberano Rey, te damos gracias, Padre, por una vez más compartir de tu palabra, poder bendecirnos, Señor, con la enseñanza, Señor. Rogamos, Padre, ser edificados, Señor, eh, mediante la provisión tuya en el Espíritu Santo. Rogamos a ti, Señor, que tú seas propicio a nosotros por medio de Cristo, que perdone nuestras faltas, Señor. De continuo, Señor, pecamos, de continuo erramos, Señor, pero tú, si nos arrepentimos de corazón, estás presto siempre a perdonarnos, Señor, y a corregirnos, Señor. Corrígenos con tu palabra, corrígenos, Señor, con tu enseñanza. Dirige al Maestro, Señor, con la autoridad de tu palabra y con el poder de tu Espíritu. Gracias, Rey. Bendecimos tu nombre y nos ponemos de acuerdo, Señor, en poder oír tu palabra, Señor, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Pablito, por la oración. Gracias, Padre, porque nos traes acá. ¿Mm? Amén. Entonces, hoy, ya puse el sistema. Entonces, hoy vamos a ver una consulta, una pregunta que nos hemos hecho más de una vez, que significa ¿por qué sufrimos los cristianos? Ahora, y la pregunta, bueno, ¿por qué no hacemos esta pregunta? ¿Por qué no hacemos esta pregunta? ¿Por qué creen ustedes que nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué, por qué vale la pena, además, preguntarnos por qué sufrimos los cristianos? Por qué los cristianos tenemos tantas dificultades, tantas situaciones? ¿Y por qué nos angustiamos tanto los cristianos? Si no, si deberíamos confiar en el Señor. ¿No? Por qué sufrimos los cristianos entonces? ¿O por qué también deberíamos sufrir los cristianos? También podría hacerse así la pregunta. Muchas formas de preguntarlo, pero ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué sufrimos los cristianos? Bueno, una de las causas por la cual nos preguntamos por qué sufrimos los cristianos es porque justamente los cristianos no nos preguntamos por qué sufrimos, por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? Porque con eso, si nos preguntamos por qué vivimos lo que vivimos, podríamos entonces empezar a entender la palabra de Dios, y empezar a entender por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? ¿Sí? Pablito, ¿querías decir algo? No, sufrimos por causa del pecado. El pecado en nosotros causa consecuencias y la consecuencia siempre va a ser tragedia, siempre va a traer problemas. La corrupción en sí y el pecado en sí trae muerte y trae dolor y muchas cosas. Y es por eso que nosotros cuando no estamos maduros, cuando el fruto no está maduro, es amargo, es un fruto amargo, es un fruto que no se puede disfrutar. En cambio, cuando el fruto está maduro en nosotros y nuestra vida está madura, podemos tener una vida distinta, un poco más dulce. Eh, eh, yo lo veo así. Amén. Sí, bastante más dulce, justamente. Súper bien, eso es. Indudablemente todo esto tiene que ver con el pecado. Y justamente tiene que ver con el pecado y lo que siempre tenemos que tener claro es que nosotros vivimos en un mundo que está maldito, que está en las manos de Satanás, controlado por Dios, pero fue entregado a Satanás. Eso es así, este mundo en el cual vivimos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, debido al pecado, efectivamente, nosotros estamos condenados, estamos predestinados a sufrir. La pregunta es si ese sufrimiento de alguna forma lo llevamos para acercarnos a Dios y para capitalizarlo para vida eterna y por consecuencia tener y vivir, es decir, vivir con gozo, porque acuérdense que el reino de los cielos es una situación futura, pero el reino de los cielos también está en nosotros. ¿Ah? Por eso es que vénganos tu reino cuando
Jesucristo nos enseña a orar, dice, vénganos tu reino. Entonces, los sufrimientos son para que el reino de los cielos se sedimente en nosotros y entonces vivamos esto que parece imposible, de vivir con gozo en todas las circunstancias de la vida, no importa las situaciones que nos pasan. Eso podemos, ya que vamos siempre a ver sufrimientos, podemos desperdiciarlo, como la mayoría de los cristianos desperdiciamos nuestra vida quejándonos, lamentándonos de las diferentes situaciones, divorciándonos, separándonos, peleándonos con todos los que están en el trabajo, en nuestra familia, y quejándonos que nos ha tocado una vida como la que nos ha tocado. Cuando en realidad lo que deberíamos eso es entregarlo en las manos del Señor, darle gracias a Dios, a Dios por todo, y de esa forma hacemos riquezas eternas, por eso, y yo os digo, por medio de las riquezas injustas, por las circunstancias que vivimos acá, por las cosas que hay acá, generemos riquezas eternas. Entonces, si entendemos la palabra de Dios y empezamos a vivir lo que el Señor quiere para nuestra vida, ocurren dos cosas maravillosas. Primero, Dios transforma nuestra vida y nos lleva a un gozo permanente que no importa lo que pase, le damos gracias a Dios por todos y le damos gracias por Dios por todos. Y por otro lado, generamos riquezas eternas para que cuando éstas no estén acá, cuando ya las riquezas injustas, las riquezas materiales, este mundo ya no estemos acá, cuando fallezcamos ya vamos a tener riquezas eternas. ¿Mm? Entonces, el reino de los cielos en este mundo y el reino de los cielos en el futuro. ¿Mm? Entonces, eso es un poco lo que hay que entender en el marco en el cual estamos. ¿M? Y eso es claramente está demostrado, tanto en Génesis como en Primera Juan, claramente y en varios otros versículos de la Biblia, se habla de que este mundo está bajo el dominio del maligno. Y ha sido maldito debido al pecado, tal cual como decía eh, Pablito Wilson, esto está maldito por el pecado, pero sin embargo, a pesar de que es un mundo maldito, nosotros podemos santificarnos y nosotros podemos cambiar esta situación de angustia y agobio que vivimos. Con el poder de Dios, indudablemente con el poder de Dios, no con nuestra propia capacidad. Leamos un poco lo que es en Génesis 3, 17 y 19, ¿no? ¿Alguien tiene Génesis 3, 17 al 19 para que lo podamos leer? Lo tengo, Cristian. Esperemos un segundo. Por favor. Por favor. Hola para todo el resto que también ha ingresado. Gracias Ya. a Dios. ¿Lo leo? Sole, por favor. Ya. Y el hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Acuérdense que cuando el hombre peca, ¿ya? Dios le pregunta, le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y él que dijo, ¿le echó la culpa a quién? Le dijo, hoy Eva, sí, yo he pecado o no. ¿A quién le echó la culpa? a la mujer, pues. A Eva. Y Eva dijo, hoy sí, yo he pecado. ¿Qué dijo Eva? No, le echó la culpa a la serpiente. Le echó la culpa a la serpiente. Esa es una característica que tenemos los seres humanos y que vivimos también los cristianos, siempre echándole la culpa al otro. Y eso fue desde el comienzo. ¿Ah? La culpa siempre es del otro, nunca es nuestra. A diferencia del rey David, que justamente con el corazón conforme al corazón de Dios, ese es el concepto del arrepentimiento. Es decir, sí, en realidad yo he cometido el error. Entonces, la tierra está maldita por esa causa, pero indudablemente nosotros,
al ser vivificados con el poder de Jesucristo, todo eso puede cambiar. No estamos condenados a eso. ¿Se dan cuenta? Tenemos la posibilidad real, cierta y efectiva en este mundo de vivir en un gozo constante y permanente. No es una teoría, no es algo que suena muy lindo, es completamente real. ¿M? Porque podemos cambiarlo por el poder de Dios. Y eso es lo maravilloso. Poder entender y vivir esto es maravilloso. Ahora, para entender este concepto de los sufrimientos, de alguna forma podemos mencionar que hay cuatro causas por las cuales el cristiano sufre diferentes situaciones, vive diferentes situaciones, algunas son agobiantes y otras no. La primera es porque no hemos limpiado nuestro pasado, y eso significa que de repente tenemos pecados sin confesar, tenemos situaciones de herencia, y que Dios claramente quiere que la limpiemos y lo podemos hacer. Hoy en día tenemos el poder de Dios para hacer todo eso. Simplemente tenemos que hacerlo. Pero que el cristiano, en cierta medida, somos muy dejados, somos bastante negligentes y en realidad dejábamos las cosas pasar y demás. Y en realidad vivimos entonces en un estado permanente de angustia, situaciones complicadas, no sabemos por qué nos pasa esto, incluso decimos por qué nos pasa esto, nos vivimos quejando. Y lamentablemente una gran cantidad de los cristianos viven en este estado. Es lamentable, pero es así. Yo mismo, durante muchos años, viví en esto por pecados voluntarios, por pecados de diferentes formas que hacía, y además porque le echaba la culpa al otro. ¿Mm? Entonces, lo primero es porque no hemos limpiado nuestro pasado. Y eso es un paso que indudablemente es sumamente importante hacer para de esa forma, nosotros lo vivimos también para de esa forma, tener la palabra de Dios y reprender a Satanás y que Satanás no nos siga acusando. Ese es por un lado. Por el otro lado, el segundo aspecto, y estas son cosas que Dios no quiere para nuestra vida, ninguna de las dos, es que, y eso también lo vive una enorme cantidad de cristianos y que va muy asociado con el primer caso, algunos pueden limpiar su pasado indudablemente y eso le genera un proceso bastante mayor comunión con Dios, pero el segundo aspecto tiene que ver porque nos oponemos a la cruz de Cristo. ¿Y qué significa esto de oponerse a la cruz de Cristo? ¿Por qué hablamos que nos oponemos a la cruz de Cristo? ¿Por qué creen ustedes que hablamos de oponernos a la cruz de Cristo? O leamos mejor en Mateo 11:6 y ahí tal vez venga un poco más de respuesta. Leamos Mateo 11:6, por favor. ¿Alguien Yo lo puede? tengo, Cristian. Inge, por favor. Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. ¿Qué es esto? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entre paréntesis lo dice Jesucristo. Y se lo dice a los cristianos, indudablemente, no se lo dice al mundo, porque está hablando a los cristianos. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? ¿Cómo Jesucristo puede ser tropiezo para mi vida? Si soy cristiano, ¿o no? ¿Qué piensan? Mm. Es tropiezo para mi vida y yo soy cristiano. ¿Cómo? Claro, Pero porque yo lo que me imagino, Cristian, en el comentario que tú estás desarrollando, es que cómo podría yo encontrar un tropiezo en un salvavidas. Así es, Si Dios metiera un salvavidas, cómo yo no podría tomar ese salvavidas para tomar una bocanada de aire en medio de una tormenta donde me estoy ahogando? así es. Entonces, un cristiano que es cristiano no puede hallar tropiezo en la cruz de Cristo, porque es el medio de su salvación. Sí, Es Claro, lo mismo, pero ¿eh? buena pregunta. Ya, usando el ejemplo que dice Pablo, si nosotros el salvavidas lo usamos
inconvenientemente, podemos justamente no usarlo para salvarnos. Pero por eso mismo, ¿y cómo podríamos nosotros en la cruz hallar un tropiezo? Porque es el medio de salvación. Claro, porque no reconocemos los problemas, no los reconocemos como un medio para santificarnos, sino que como perdemos de vista que son instancias que el Señor permite para que le demos gracia y nos limpiamos. Entonces Muy, caemos en la muy, queja, en la decepción. muy bien el comentario, hermana Inge. Ujú, Perdemos de vista, tú lo has dicho, no reconocemos. claro. También lo escucho. No perdemos de vista y no reconocemos. Tinieblas. El no ver, Ujú. el no reconocer es tiniebla en nuestras vidas. Y si hay tiniebla en nuestra vida, ¿estará Cristo? Ese, yo les dejo esa reflexión. Súper bien, ¿sí? Estamos absolutamente, indudablemente es tinieblas, porque si la luz de Cristo nos empieza a iluminar, indudablemente se van las tinieblas. La pregunta, siempre, y eso está súper bien del punto de vista teórico, pero siempre vamos a la práctica. En la práctica, en el día a día, ¿qué significa luz y qué significa tiniebla? ¿Qué Luz significa significa... carnalidad y qué Mm, significa caminar en el espíritu? mm. Entonces, el problema es súper simple y tiene que ver con una cosa absolutamente básica, que significa pedir perdón y arrepentirse. Esa es la clave. Si todo el problema, las discusiones, los problemas que tenemos en el matrimonio, ¿por qué ocurren? Si no hay luz en mi vida, si no hay luz en mi vida como para poder arrepentirme de aquello que yo tengo que darme de cuenta, porque hay tinieblas, ¿cómo podría yo arrepentirme? Pero es que fíjate, Es un tema, porque es que ¿eh? la luz está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no lo usamos convenientemente, la luz la tenemos debajo de la cama. Entonces, en vez de decir, Señor, pedid y se os dará, pedir correctamente, ayúdame a sobrellevar esto y decimos, Señor, no, por favor, quítame esto, no queremos sufrir, sáname, Señor, en vez de decir, gracias, Señor, ayúdame a entender por qué permites este tema de enfermedad o de complicación en mi vida, ¿qué quieres que aprenda? Oramos mal, quítame este problema. Y eso es tener la luz bajo la cama, Así es. porque el Quizá el Espíritu está concepto, en nosotros. quizá el concepto Ujú. está es un poco de semántica, porque usted señala a mi hermana, no usamos la luz, o sea, no usamos. Yo encuentro que eso es un concepto un poquito humanista, porque no podríamos decir que nosotros estamos usando la luz de Dios. Dios No, claro. resplandece en nuestra vida. Dios Mm. resplandece en nuestra vida. Y si Dios resplandece en nuestra vida, llega a nuestra casa y si nuestra casa está desordenada, está sucia, nos la va a mostrar. Y ahí opera el arrepentimiento inmediatamente. Si mi casa está limpia y Dios me dice límpiala, tengo la obligación de limpiarla, porque si yo permanezco en la limpieza, en mi suciedad, es porque la luz realmente no me resplandeció. Lo pienso así yo. Sí, y eso está bien, pero de nuevo veo en la práctica. Miren, cuando nosotros, y vamos a una cosa súper simple como esta, cuando nosotros peleamos o discutimos con nuestra señora, con nuestro hijo o con un familiar o en el trabajo y demás, ¿ya? Mm. Después incluso, mira, después incluso nuestras oraciones. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Por eso es pedir y pedir mal. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, cambia a mi señora, cambia a mi hijo. Viejo, Dios quiere transformar
tu vida, no la de tu hijo, no la de tu señora. Y pedimos juzgando, diciendo que el otro es el equivocado, el que tiene que cambiar, porque resulta que tiene mal carácter, resulta que se molesta o tiene pensamientos diferentes a los míos. Cuando Dios lo que está tratando es tu vida. Hasta en las oraciones juzgamos al prójimo. ¿Cómo voy a yo pedir que Dios cambie al otro si mi luz es tan miserable que ni siquiera el otro puede ver la luz en mí? Si el otro me dice que hace 20 años sigues haciendo lo mismo, si el otro me dice que sigues actuando de la misma forma, ¿se dan cuenta? Ese es el tema. Hablamos de la luz, hablamos de un montón de cosas, pero en la práctica, en el día a día, seguimos echándole la culpa al prójimo. Y ese es el tema, y eso es lo que tenemos que... Y cuando Inge dice que pedimos mal, lo que está diciendo Inge es que estamos pidiendo para que el prójimo cambie. ¿Y cuánto? La pregunta es, ¿cuánto reconocimiento has hecho en tu vida de cuánto te has equivocado? ¿Cuánto has pedido perdón por tu actuar? ¿Cuántas veces le has preguntado a tu prójimo si hay algo que le molesta de mí? ¿Cuántas veces lo has hecho? Entonces, ¿de qué luz estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Ese es el primer tema. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo y decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, si le sigo echando la culpa a los que me rodean? Eso es lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de oponernos a la cruz de Cristo, estamos hablando de eso, porque eso tiene que ver con los dos mandamientos más fundamentales. Primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo voy a amar a mi prójimo como a ti mismo? Bueno, perdón, el primero que es ama a Dios por sobre todo, y el segundo ama a Dios ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el amor de Dios se refleja en que amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si le echo la culpa de los problemas a mi prójimo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay una contradicción? Por eso tengo que arrepentirme, por eso tengo que decir, Señor. Y entonces la luz de Dios va a empezar a iluminarte y vas a empezar a entender cosas que nunca entendiste en tu vida. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la clave. Mientras eso no pase en mi vida, mientras siga justificando mi actuar y los que están a mi alrededor me cuestionan mi forma de actuar, voy a seguir, en definitiva, hablando una cosa y practicando otra. Y eso Jesucristo no lo tenía. Y Pablo tampoco, el apóstol Pablo. Por eso es que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, eso es predicar con alguien. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el proceso de la luz de Cristo. Porque si no, el resto, en definitiva, suena súper bien, pero en el día a día no es aplicable. Ese es el tema. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si piensan que es diferente, pero eso es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque si no, es verdad lo que plantea Pablito, es decir, si yo no tengo luz, no puedo darme en cuenta de mis errores. Entonces, ¿cómo rompo ese círculo vicioso? Si yo no tengo luz, no puedo ver mis errores. Y si no veo mis errores, no me puedo arrepentir. Entonces, ¿cómo rompo cómo pido? Entonces, mi oración es, Señor, que cambie mi prójimo, o mi oración es, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior.
Ahí rompo ese círculo vicioso, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia de esto, de entender esto, y esto tiene que ver con sembrar en la carne y sembrar en el espíritu. Mire, leamos Gálatas 6, 7, 9. Leamos qué es en Gálatas 6, 7 y 9. Gálatas 6, 7 al 9. ¿Alguien tiene Gálatas 6 del 7 al 9? Lo tengo, Cristian. Por favor. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, el andar en la carne es justamente eso. Y esto tiene que ver, que es sumamente importante, entre lo que significa el pecado voluntario y el pecado involuntario nuevamente. ¿Se dan cuenta? Y el pecado voluntario, la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario tiene que ver con qué? Con el arrepentimiento. Y entonces tiene que ver con lo que yo pido. Por eso pedís y pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites, para lo que a ustedes les gusta pedir. Eso es lo que hacemos. Pedimos y pedimos para que el otro cambie, para que el otro se arrepienta. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces oramos? Señor, cambia mi familia que está lejos de ti. Bueno, ¿y nos hemos analizado cuál es nuestro actuar? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Piensa que soy un buen ejemplo o no? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Piensa realmente que es un buen ejemplo? ¿Le has preguntado si tu familia ve en ti a Jesucristo? ¿Te has preguntado? ¿Alguno de ustedes ha preguntado a su familia diciendo, uy, a su esposa, a sus hijos, ¿tú ves realmente en mí a Jesucristo? En el trabajo, en la, en la iglesia. Mire, yo analizaba y yo decía, y yo le comentaba hoy a, a la Dulce, ¿saben ustedes desde, yo mirando mi vida desde el 22 para atrás, yo me he peleado con todos prácticamente de los que tenían cierta comunión conmigo, cierta cercanía? Y por gracia de Dios, en los últimos años, he aprendido a entender eso. Por gracia de Dios, misericordia. Y entonces, ¿cómo yo podía decir que los que me rodeaban veían en mí a Jesucristo? Eso es lo que tenemos que dar cuenta. Yo por gracia, yo mira, y decía, Señor, no puede ser. Y todos tenían la culpa, todos eran lo otro. Todos, todos. Mis familiares, mi señora, todos. Todos eran culpables. Entonces, eso es el proceso de decir, Señor. Y esto es el que siembra en la carne versus el que siembra en el espíritu. El que siembra en el espíritu es, Señor, ¿qué me quieres mostrar con todo esto? El que siembra en el espíritu es eso. Voy, discuto con alguien, después pido perdón. Eso es. Eso es un proceso maravilloso que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y es un proceso transformador impresionante que cambia toda nuestra vida, toda nuestra relación con los que nos rodean. ¿Mm? Y entonces, y entonces, y entonces, y recién entonces, empezamos a vivir el proceso de santificación.
Y esto tiene que ver con los estados, acuérdense que lo relacionamos también con los estados espirituales. Acuérdense que los primeros estados, ¿recuerdan? Lo ven esto acá, ¿no? ¿Se ve? Sí, Los tres primeros estados que son de virtud, conocimiento y dominio propio, esos son los estados de la luz, donde no vivo el proceso de la cruz diaria. En el proceso de dominio propio, ahí hay cierto, por eso es dominio propio, me controlo en ciertas cosas, empiezo a vivir cierto proceso de la cruz, pero todavía hay mucho de mis propias fuerzas, hay mucho y Dios en su gracia indudablemente lo permite, eh, pero recién en el estado de la paciencia empiezo a vivir el proceso de la cruz. Y ahí empieza el proceso de lo que se llama, no, lo que se llama las luchas espirituales y que no son las batallas espirituales. Creemos muchas veces que la batalla espiritual es porque a mí yo tengo una enfermedad o tengo un problema con alguien que me rodea y eso es una batalla espiritual. Eso no es batalla espiritual. Eso son luchas internas. Es simplemente el proceso de santificación inicial que estás empezando a vivir. Eso no es batalla espiritual todavía. No estás llevando a otro a los pies de Cristo. Es un proceso de limpieza interior tuyo. Y eso lo vives principalmente en el estado de la paciencia, en el dominio propio, por supuesto, también, en la paciencia y también algo en la piedad. ¿Mm? Entonces, ese es el proceso de santificación que el Señor va haciendo en tu vida. ¿Mm? Y posteriormente, el Señor, como te quiere llevar a a estos estados que se llaman manso y humilde. ¿Por qué el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma? Porque el manso es no oponernos a la voluntad de Dios, no ir en contra. Y este es el proceso de crecimiento y de santificación. Y estas son las luchas espirituales que estás teniendo. Todavía no batallas espiritualmente, todavía no estás llevando. Ahora, Dios en su gracia de repente los lleva, los usa, pero todavía no estás llevando al otro a los pies de Cristo a la santificación. ¿Mm? ¿Ya? Y ese es el proceso en el cual se llama manso y humilde. ¿Mm? Y ahí vivimos este proceso de, eh, de mansedumbre y esto de no oponernos a la voluntad de Dios. ¿Mm? Y en este proceso de santificación, muchas veces Dios quita la gracia. ¿Mm? Ahora, este proceso de quitar la gracia es bastante diferente a los dos estados anteriores, ¿ah? ¿Ya? Donde nos oponemos a la cruz de Cristo. Nunca tenemos que confundir cuando Dios te saca la gracia a que cuando, a que cuando pecamos voluntariamente. ¿Cómo sabemos si Dios nos saca la gracia o pecamos voluntariamente? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si es porque hemos pecado, por ejemplo? ¿Por qué de repente nos sentimos como que, por ejemplo, algo que yo había controlado y que Dios por gracia nos había dado la gracia para controlarnos? Mm, Enojos, iras, eh, incluso pensamientos, eh, el no criticar a otros. ¿Cómo sabemos si es pecado voluntario o es porque Dios nos ha quitado la gracia? ¿Lo han vivido eso o no? ¿Saben identificarlo? ¿Se entiende lo que significa cuando Dios te quita la gracia? ¿Lo han vivido eso?
que de repente, por ejemplo, tenía ciertos controles, ciertas cosas no le molestaban y después, de repente, algunas cosas te molestan? Siendo honesto, Cristian, yo no entiendo eso de que Dios le quite la gracia a uno. No, la verdad que no me cuesta que me entre en la cabeza. No, Sí, sí, soy bien honesto sí, y sí, no, no. la verdad que no. Pienso que permanentemente estamos en la gracia y permanentemente también pecamos porque hay inmadurez. Hay parte de nuestra vida, en nuestro entendimiento, en la mente, en el alma, que está entenebrecida porque venimos de un formato que el cual Dios tiene que develar con la revelación de Cristo en la cruz y del Evangelio. Pero no pienso que yo esté pecando porque Dios me quita la gracia, o que si vuelve un pecado o algo, o algún tema que sea pecaminoso y una debilidad, por ejemplo, que eso lo tenga que atribuir a que Dios me quita la gracia. Dios me sigue perdonando y me sigue conociendo y encuentro que hay cobertura de Dios a pesar de que pequemos. Pero el hecho mismo como concepto, el tema de perder la gracia, no lo entiendo. Súper, súper. Bueno, gracias el concepto. No sé si alguien tiene otra visión sobre eso. Qué buen tema lo que es el tema de quitar la gracia o no. Vamos a ponerlo con un ejemplo. ¿No? Ya. Miren, esto es una cosa que yo creo que muchos lo hemos vivido, es que, por ejemplo, y el caso mío, es el tema del molestarme con ciertas cosas. Molestarme, ¿no? Es decir, ni siquiera estoy hablando de la ira, ¿ah? Ya la ira, en cierta medida, eh, ya Dios por gracia y misericordia me sacó la ira, pero el tema de molestarme y molestarme y molestarme y hablar fuerte, ¿se dan cuenta? Eh, Dios me la ha sacado hace un par de años, pero de repente me pasó una situación. ¿Para qué? Para que, y que hace años que no me pasaba, incluso dije algunas cosas hirientes y demás, ¿ah? Y dije algunas cosas hirientes. Y ahí Dios permite eso, es decir, el que Dios te quita la gracia no es un pecado, pero sí el que yo me moleste y diga cosas hirientes a la otra persona, efectivamente eso sí es un pecado. Y eso me tengo que arrepentir. Y eso muchas veces Dios lo permite porque en mi interior, cuando me vuelvo muy pacificador, empiezo a pensar poco a poco en el interior, empiezo a pensar de que soy yo el que lo ha logrado. A pesar de que puedo estar diciendo con la boca, muchas veces y sinceramente, de que es gracia por Dios, es gracia a Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de que yo pensaba que eso lo había superado y no necesariamente por gracia? ¿Saben cómo me doy cuenta? Cuando me molesté, volví a caer lo que me pasaba hace años que no me había pasado, de molestar y decir las cosas, y eso me dolió. Y entonces ahí reconocí y dije, Señor, gracias porque me muestras, porque todavía hay ciertas cosas en mí que hacen que yo me moleste primero y segundo, que además hay un tema que, uy, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces ahí yo pedí perdón y dije, Señor, perdóname. Le pedí perdón a las personas, por supuesto, y dije, Señor, perdóname. Y eso es un caso concreto de perder la gracia. Ahora, ese Sí. proceso de perder la gracia se empieza a vivir en los estados de paciencia, en el cuarto estado y en el estado de la piedad. Antes es netamente, y no confundamos, es por pecado voluntario. Es porque no he pedido perdón a tiempo. ¿Se dan cuenta? Y esa es la diferencia entre
el pecado voluntario, que es no haber pedido perdón rápidamente, versus el que Dios te saca la gracia para mostrarte lo que hay en tu interior. Porque si eso no ocurre, no te das cuenta. Esa es la diferencia en términos prácticos completamente. Esto no es una cosa teórica, ¿eh? Esto es una cosa de vivencia. ¿Me entienden? Es una cosa de evidencia de lo que uno vive en el proceso entre uno y el Señor. No sé qué les parece. No sé si con eso, Pablito, hay tal vez algún ejemplo, pero bueno que lo hayas planteado. Gracias. Y eso, Cristian, lo podemos refrendar con algún versículo. Ah, claro, por supuesto. Ahí está en Romanos 8, 22, 24. Eso es. Ujú. Eso es Romanos 8, 22, 24. ¿Mm? Gracias. Romanos 8, 22 al 24. ¿Lo Yo leo? lo tengo, Cris. Por favor. Ah, ya. ¿Mm? Léelo nomás, Sandri. Amén. Ah, bueno, gracias. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con Eso es, dolores de eso parto sí, hasta ahora. es 8, 22. Yo estoy mal. Romanos, Romanos 8:22 porque dice según lo esto. anterior, por ¿Será favor. otro? Como que Ah, no me estaba calzando eso no, en no lo que cuadra. estaba Sí, escrito. no. Está mal, me equivoqué. A ver, ¿Cuál era? es porque según el hombre interior, porque según el, el- el hombre interior me deleito en Dios, es en Romanos 7, 22. Oh. Oh, Sí, yo Siete. trataba, a por eso te ver, pregunté. ahí, ahí está, tengo ese. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Esto, por ejemplo, esto es un ejemplo, es sumamente práctico esto, porque esto incluso pasa que Dios te, por ejemplo, este tema del ejemplo de molestarme. Había cosas hay cosas, por ejemplo, que a mí no me molestaban de las personas que estaban a mi alrededor, y de repente me molestan. Y digo, Señor, pucha, y ahí, por eso, y surge esto en mí. Entonces, ahí, este es el pecado involuntario. Y ahí rápidamente tengo que decir, Señor, perdóname. ¿Me dan cuenta? Y esto mismo tiene que ver con airaos, pero no pecáis. ¿Mm? Tiene que ver lo mismo. Es Claro, decir, que ahí surgió en mi interior y Señor, perdóname. ¿Sí? Cristian, un alcance. Sí, sí, sí. El Romano 7 puntualmente en todo el capítulo apunta a la ineficacia del hombre natural, ¿cierto? De querer agradar a Dios a través de las obras. Y obviamente sin la gracia del Espíritu es imposible cumplir la ley. Entonces, habla puntualmente, este capítulo 7 habla de los dos pactos. Sí. Y ese pasaje que leyeron habla de la imposibilidad, ¿cierto?, de nosotros poder batallar con nuestra naturaleza bueno, con la naturaleza caída o aquella, digamos, aquella formación adámica, ¿cierto?, en nuestro entendimiento, la cual nos hace pecar a nosotros, ¿ya? Y querer tratar de agradar a Dios a través de la ley del antiguo pacto. Y si uno lo lee completo este libro de Romanos, o sea, el capítulo 7, el enfoque es hacia lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, de cómo nosotros ahora a través de Cristo y a través de la revelación de Cristo podemos lidiar, porque estamos en una ley, en la ley del Espíritu.
Y el espíritu, y la ley del espíritu es la gracia, de la gracia misma. Entonces, por ejemplo, si uno nos ponemos a leer desde el capítulo, desde el verso 1, ¿ya? habla y compara con la analogía del matrimonio. Muy bonito. De Ujú. cómo, por ejemplo, hay un marido, por decir un ejemplo, un marido que la verdad es como un viejo gruñón, que nos exige y nos demanda muchas cosas y que al final nos condena, que viene siendo la ley del antiguo pacto. Y que si es que la única manera de librarnos de ese marido gruñón es como, es que este marido muera, ¿ya? Y si es que se muere ese marido, ser desposados con otro marido, y un marido distinto, un marido bien parecido, ricachón, bueno, eh, de cierta manera totalmente distinto al primero, y en el cual poder tener una libertad que con el otro no tenía. Si nos ponemos a leer los primeros cuatro versos o los primeros tres versos del capítulo 7, nos vamos a dar cuenta del enfoque que el apóstol Pablo le está dando a esta parte de la Biblia. Pero es muy bonito, me gustaría que de alguna otra manera lo viéramos, lo leyéramos porque es muy gráfico, es muy gráfico. ¿Sí? Si ¿Dónde, pudiera, dónde queremos leer? ¿De dónde quieres que leamos? ¿Me parece del bien? uno del verso 1 hasta el 4. ¿Ya? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su marido. Así que, si en vida el marido se une a otro hombre, será llamado adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así que Así también vosotros, hermanos ¿sí? míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivimos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. ¿Estamos Amén. bien? Estamos en el Amén. nuevo Tenemos que pacto. andar en el espíritu. Amén, po, amén. Entonces ahí da la clave, que nosotros estamos desposados con un nuevo marido y que tenemos que morir con ese marido. Dice, porque dice, eh, así dice, así en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Nosotros morimos con Él. Y si nosotros morimos con Él, por eso es clave la cruz. Subirnos a la cruz todos los días y pedir perdón, como dices tú. Pedir perdón por nuestros pecados. Porque en la Amén. medida que nosotros morimos con Cristo, somos vivificados para la vida en el Espíritu. Porque Amén. estamos desposados a otros con otros. Súper. Con un marido distinto. Eso lo vivimos y Dios nos da la gracia para justamente perder la ira, perder un montón de cosas que Amén. perfecto. Pero llega un punto, y esto es una vivencia, Pablito, que hay que tener, es una vivencia que uno tiene que tener. Pero llega un punto en que, por eso es que cuando uno ya vive eso, y vive durante muchos años ese proceso, entonces llega un punto en el cual, por alguna razón, y que Dios te va mostrando en tu interior, de repente hay instancias en que surge eso, que antiguo, y que uno dice, uy, pero esto es una cosa que hace años que no me pasaba, Ujú. y tiene que ver con cosas que Dios te va mostrando en tu interior. Y cuando se habla de que Dios te saca la gracia ahí, porque ya estás
ya no estás pecando voluntariamente o pecas muy poco voluntariamente, todo lo llevas a Dios, toda tu vida gira alrededor de Dios y dices, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres mostrar? Y entonces entiendes que Dios muchas veces te saca la gracia para mostrarte lo que había en tu interior. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando 3 veces le pido, le he pedido al Señor que me saque esto. Y el apóstol, y él dice, y 3 veces me ha respondido, bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que la multitud de revelaciones no se enseñoree en mí. ¿Se dan cuenta? Y esas son las cosas que empieza a vivir la persona cuando todo gira alrededor de Dios. Y no gira alrededor de Dios porque intelectualmente gira alrededor de Dios. Gira alrededor de Dios porque todo, hasta el más mínimo detalle, está orientado hacia la voluntad perfecta de Dios y que nada lo aparta de hacer la voluntad de Dios. Le pueden vender la casa, lo pueden echar del trabajo, lo pueden decir que es un miserable, pueden pasarle todo lo que pase con su hijo, con sus hijos. Y siempre dice, gracias Señor. Y dice, algo me quieres mostrar. Miserable de mí, ¿quién me librará? Miserable de mí, siervo inútil soy. Esa es la diferencia, Pablo. ¿Te das cuenta? Y entonces Dios te empieza a mostrar cosas que nunca habías entendido, que nunca habías comprendido. ¿Te das cuenta? Y el alma está dispuesta, así es voluntad de Dios, que lo trapeen, es lo mismo. Es feliz igual, gozoso. Lo traten injustamente, feliz. Le roban cosas, feliz. Le sacan cosas, feliz. Sus hijos hacen lo que hacen, feliz. Su esposa le dice lo que sea, feliz. Eso es vivir en Porque el proceso de la santificación, Cristian, ¿no? Así es. Porque todo es gozo, no importa lo que pase. No importa, no hay nada. Gane plata, no gane plata, tenga trabajo, no tenga trabajo, pasen cosas, pasen circunstancias, está gozoso siempre. No hay nada Ese, que lo eso altere. que tú dices de Pablo, ¿dónde estará lo que él dice, lo que tú citaste de que Pablo dice, bástate mi gracia o algo así? Ah, Eh, 3 veces ¿A le qué pedí versículos hace relación tú eso? El aguijón del el apóstol Pablo. aguijón. Mm, Aguijón Pablo. Amén. ¿Ah? Ese es un poco en 2 Corintios 12:7. mm. Entonces, ese es un poco el proceso. Pero Cristian, una cosa, ojo que ahí dice, le dice, bástate de mi gracia. No Así le es. dice, te voy a quitar la gracia. No, no, no. ¿Ya? Ojo. No, no, no. Son dos situaciones diferentes, ¿ah? Son dos situaciones diferentes. Segunda de Corintios 12, ¿cuánto? 12, 9. 7 parece. 12:7 Ah, 12, hasta 9, creo. 12, no, sí hasta, dice ¿alguien lo del tiene? 7. Sí, acá lo tengo. 6, del 6 capaz que es mejor, ¿o no? El 7, ¿ya? Sí, el 7. ¿Alguien lo tiene? 12:7, Yo lo tengo. porfa. ¿Sí? ¿Del 7? ¿Sí? Del Ya. 7 al Y 9. para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Eso es. Eso es el ejemplo. Y en ese proceso, en ese proceso que el alma vive, son cosas muy profundas que el alma vive, que incluso ni siquiera esto es sumamente importante, que ni siquiera los que están a tu alrededor se dan cuenta. Muchas veces Dios permite ciertas cosas muy personales y que no tienen que ver con pecar, ni siquiera decirle cosas a las otras personas. ¿Se dan cuenta? Es un proceso Así, interior que vive. ¿Mm? sí, es muy ¿A ti? personal. Por ejemplo, claro, el Señor me mostró esta semana que pasó, que yo creo que Él quita la gracia momentáneamente para mostrar también que de repente, por orgullo, creemos que nosotros, yo estaba segura de que confiaba en Él y que no tenía temor el futuro ni nada. Y de repente me dio una angustia tan grande la semana pasada, anduve llorando y todo, y ahí el Señor me mostró, no eres tú la que confía en mí, sino que soy yo que te doy la gracia. Y ahí le pedí perdón y después Amén. descansé y estoy pero feliz, aunque hay Amén. claro, por eso, porque es para mostrar, porque si no se vuelve orgulloso, ¿no viste? El orgullo está siempre ahí al ras, al Ujú. parecer. Mm, Uno se apropia de sí, eso que fue la justamente. gracia, Mm. que fue Amén. dado por gracia. Así Así es. que es Él. Sin Él, Fácilmente, inútiles somos. porque fácilmente uno se cree que es uno, ¿ah? ¿Verdad? Súper, Amén. súper rápido, muy, muy fácilmente. Y Mm. bueno, de Sería último, bueno, Cristian, que en algún día pudiéramos estudiar, por ejemplo, lo que tú señalas en cuanto al que es quitar la gracia y lo que es realmente el quebrantamiento, que son procesos que cada uno tiene que vivir. Y también, por ejemplo, también con el tema de los dones del Espíritu, puntualmente con lo que es el dominio propio, porque el dominio propio también viene siendo un don del Espíritu que tiene que ver mucho también con lo que estamos conversando hoy día. claro, Encuentro que puede ser también una instancia interesante para... súper, amén. Sí, gracias, gracias. Y en la última instancia, ahora, todo esto que hemos mencionado son luchas, son luchas, son las luchas internas de santificación. Ahora, el cristiano también vive otra parte que tiene que ver con llevar otros a los pies de Cristo. Y ahí, muy lindo, hay un tema que planteó Astrid, me planteó hoy, bueno, hace un par de días y hoy lo conversamos justamente, es que tiene que ver con cómo llevamos a otro a los pies de Cristo. Vamos a dejarlo un poco planteado nomás y el próximo domingo los vamos a seguir conversando, pero leamos, yo le mandé Juan 20:23, ¿ah? Juan 20:23. Juan 20:23. Y en realidad empieza en el 22 y 23 en realidad. Cuando Jesucristo sopla el Espíritu Santo en sus discípulos. ¿Mm? ¿Lo tienen ahí? Puedo leerlo yo también si quieren. Ujú. Sí. Entonces, Juan 20:22 y 23. Y dice, y Jesucristo le dice, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, o la otra versión, bueno, ahí la vemos la otra versión, pero a quienes Remitiereis, perdonáis los pecados, les, remitiereis, Remitiere. ¿cómo, perdón? remitiereis. Claro. A quienes remitieren los pecados o perdonáis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. La,
la interpretación convencional es que eso tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Y claro, si le predico la palabra de Dios al otro, se arrepiente. Pero ahí hay también algo bastante más profundo que tiene que ver con sufrir ciertas situaciones que antes no las habías sufrido y que de alguna forma no te afectaban y ahora sí las sufres, y eso es por llevar otros a los pies de Cristo. Y esto tiene que ver, por eso dice, a quienes perdonáis los pecados les serán perdonados. Aquellos por los cuales yo me arrepiento y digo, Señor, y llevo incluso situaciones que parecen injustas, reconozco y las reconozco, lo que estoy llevando es otro a los pies de Cristo. Es lo que hizo cuando llevaron los cuatro amigos, llevaron a los pies de Cristo al paralítico que no podía llegar. Por eso dice, y por eso aparece y dice, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, no le dice a todos ellos, sino que le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso tiene que ver, y súper lindo lo planteó, me lo comentó Astrid, súper lindo. ¿Ah? Eh, y eso es un proceso, y por eso el apóstol Pablo dice, por quien sufro dolores de parto, hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Y esas son las cuatro razones por las cuales eh, sufre el cristiano. Pero este sufrimiento en las dos últimas etapas, que es el proceso de la santificación y el llevar otros a los pies de Cristo, es un sufrimiento con un gozo permanente. ¿Por qué? Porque es todo gracias a Dios, todo es darle gracias a Dios. Es una cosa sorprendente que pareciera sufrimiento, pero no sufrimiento, es sumamente extraño. Y entonces todo lleva, y ese es el estado en el cual el cristiano vive, que es en la escalera de Pedro, justamente, es el estado de la piedad y el afecto fraternal. Por eso es el estado de la piedad y el afecto fraternal. Donde todo, ¿y por qué es afecto fraternal? Porque ese afecto no es amor todavía, porque todavía no estás perfeccionado, y ese afecto fraternal, ¿por qué? Porque todo lo haces por el prójimo. Todo tu mover va en relación al prójimo, ya no va por la santificación que estás viviendo, sino por el amor al prójimo. Y por supuesto genera también una santificación en tu vida. Pero la motivación es el amor al prójimo, y entonces se hace realidad el tema del primer y el segundo mandamiento de tu vida. Es un poco, eso lo dejamos acá planteado porque ya son las 21:05. No sé qué les parece, ya tenemos que estar cerrando. ¿Algún comentario para cerrar? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna consulta que quieran plantear, conversar? Bienvenidos sean. Antes de que terminemos, ¿hay algo más? ¿Algo que les haya llamado la atención en esta noche? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿No hay ningún otro comentario? Amén. Ya. Sandri, ¿nos podría llevar en oración para cerrar esta noche, por favor? Sí. Amén. Amado Jesús, muchas gracias, muchas gracias, Señor, por ese tiempo, por poder escuchar tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor, es verdad. Cada día dependemos de ti, Señor. Hoy nos has alumbrado con la palabra. Señor, que esta luz nos lleve a toda verdad. Examina mi corazón, Señor, muéstrame qué es lo que hay que debo cambiar. Señor, que esta palabra se haga vida, que podamos no ser solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Tú das el crecimiento, tú das la sabiduría y tú eres la luz, Señor, que alumbra. Es tu rostro que resplandece sobre nosotros para poder ver, Señor. Gracias, gracias, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente. Danos sabiduría para entender, para conocerte, Señor.
para que otros puedan verte a ti y a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.